manos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él padeció también siendo tentado. Así que tiene que ser semejante en todo a nosotros. Él tenía un cuerpo, un alma y espíritu que corresponden a un ser humano. La madre no nada más es madre de un cuerpo o del esqueleto, sino que es madre del alma y del espíritu que Dios le dio. Claro que sí, el alma la pone Dios, el espíritu lo pone Dios, el cuerpo lo pone Dios, y la mujer le da la habilidad a la mujer de darle sus genes. Dice, bueno, voy a ir a otro versículo. En Hebreos 4:15 dice, la palabra dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Yo creo que cuando terminen el tiempo sería bueno dejarse. ¿Quién quiere que termine la idea? O nomás así. No, hermanos, estoy leyendo. Si se terminó el tiempo, se terminó el tiempo. No. Desde que termine el tiempo, tú lo cortas porque así lo ayudas a que no diga muchas herejías. Ok, voy. Cuando guste. Bueno, yo sostengo que Jesús es Dios en todo tiempo, en la eternidad, en el vientre de María, cuando sale del vientre de María, cuando está en la cruz, cuando muere, cuando resucita, cuando asciende y estando a la diestra del Padre. Jesús es Dios en todo momento. Yo no creo que Jesús en tiempos sea Dios, en tiempos no sea Dios. Y por lo tanto, al yo creer ese punto, establezco que Jesús en el vientre de María no deja de ser Dios. Él es Dios aún en el vientre de María. Al nacer Jesús, yo puedo darle el título a María, Madre de Dios. No porque María traiga la existencia a la divinidad, ese no es el tema, porque todos sabemos que la divinidad es eterna. María no trae la existencia a la divinidad, pero el Verbo decidió por el Padre y el Espíritu Santo ir al vientre de María para nacer como hombre. Entonces, que yo esto es que mucho ruido. Que Jesús en todo momento es Dios y no es Dios en tiempos sí y en tiempos no, y en tiempos sí y en tiempos no. No, aún en su naturaleza humana, la naturaleza divina no se desprende, no se quiebra, no se dobla. Es Dios Jesús en todo momento, en todo instante. Es punto para comenzar. Adelante, Israel. Perdón, de acuerdo a eso, el Verbo se llamaba Jesús en la eternidad. Esperen. ¿Esto va a ser una intervención de todos o solamente entre Israel y Johnny? Ahí sí tienen que poner de acuerdo ustedes. No, sí sé, pero que ante esa herejía de Johnny no me pude resistir, me disculpan. No, pero Lo que sigo yo. Usted no sabe nada, Pedro. Usted no sabe nada. Nunca salió de su chacarro, Pedro. La Escritura dice que si ustedes perdonan van a ser más bienaventurados que perdona, dice. Bueno, ahora me tocaría a mí que estoy con Johnny. Yo estoy de acuerdo con Johnny. Yahshua significa Él salva. Y ese nombre tiene un significado. Y Dios en la eternidad ya tenía previsto el plan de salvación. Por lo tanto, el nombre Yahshua es eterno porque significa salvador. Él nos salva o Él salva. Israel lo sabe, que Israel es judío. Israel sabe. Bueno, no se desvíen del tema. Tienen miedo de quedar refutados. Me toca a mí, explico a Johnny entonces. Hoy amanecí Teotocos. Hoy soy Teotocos. Adelante, Sebastián. Bien, cuando esté el tiempo listo me avisan. Listo, hermano, empiecen. Bien, hay que partir de la base de dónde surge el término Teotocos y por qué. Eso es fundamental para entender el concepto y para no caer en el prejuicio o en la equivocación romanista que conduce a montones de errores. Antes de continuar, ¿esto se está transmitiendo en vivo? No, aquí nada más. Ah, ok, entonces sigo. Sí, yo lo estoy transmitiendo en vivo, hermano. Decía, ¿lo estás transmitiendo en vivo? Sí, para que le echen ganas. No, entonces no sigo. Entonces yo quedo afuera. Yo lo estoy grabando para mandarlo al New York Times.
Ok, entonces No, hermano, o sea, es Israel y yo. Pregunto en serio, porque yo no voy a dar argumentos acá. ajá, Es de entonces, Israel, para que- es de Israel y Zoe, nada más ellos dos. bueno, Ok. ¿parecen bien 2 o 3? Porque 2 se me pasaron muy rápido también a ti, ¿no? Pero bueno. Primero, bueno, vuelvo yo. Estamos viendo, estoy comprobando que Jesucristo fue el ser humano que nació de María, el cual es ungido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿Dios estaba en el vientre de María? Claro que sí. Estaba en el vientre de cada uno de nosotros. En Isaías 66:8 dice que Dios que da nacimiento impedirá, Dios que hace concebir impedirá el nacimiento. ¿Sí explico? O sea, Dios es el que obra en cada una de las madres. ¿Por qué? Los científicos no se explican cómo es que un cigoto llega a ser un embrión, luego el feto, y luego se desarrolla como un bebé y lo nace, ¿no? Los científicos nos han explicado cómo sucede. Esto lo ocasiona Dios, lo causa Dios. Dios está en cada mujer. Tus ojos vieron mi embrión, dice Salmo 7:39. O sea, Dios estaba ahí, sí, pero no se estaba gestando Dios, porque Dios es sin principio y sin fin. Dios no nace. Dios es espíritu, es eterno, sin principio y sin fin. Pero el Señor Jesucristo estaba naciendo como un hombre con un cuerpo mortal, porque él estaba antes con un cuerpo glorificado. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame contigo al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Pero dice en Hebreos 10:5, que dice: sacrificio de ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Le preparó un cuerpo mortal. Dice 50, que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Apaguen los micrófonos, por favor. Ok, primero dije, Cristo es un ser humano ungido por Dios. Ahora, el Señor Jesucristo nació como nosotros, era igual que nosotros, con un cuerpo, alma y espíritu que corresponde a un ser humano, pero el Padre estaba en él. Decía él en Juan 14:10, el Padre que mora en mí, él hace las obras. No que es que yo soy el Padre y el Padre en mí, o sea, que por mis obras. Igualmente nosotros ahora que somos templo del Espíritu Santo, pero somos de una forma diferente a lo que él es. Porque dice que al Padre le agradó que en él habitase la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19, Colosenses 2:9, que en él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Y primera en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16, dice que nosotros participamos de esa plenitud que hay en Cristo. O sea, él es el titular de esa plenitud, de la forma en que él es Señor, él es Dios, es la imagen visible del Dios invisible, él es el vehículo de Dios. Bueno, ¿está listo, hermano Johnny? Sí. Bien, como nosotros escuchamos, Israel dijo desde el principio que María tenía en el vientre al Hijo del Hombre. Y luego dice que era Dios. Por lo tanto, María tenía a Dios, que es el Hijo del Hombre, dentro de ella. Pero también dice, el Hijo del Hombre vino a morir. Sí, Apocalipsis 1:18, Jesús dice: yo soy el primero y soy el último, estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? El primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Isaías 24:6, Dios. Pero en su naturaleza humana vino a morir, vino a entregar la vida por todos. No deja de ser Dios aún en la muerte Jesús. Ni en su nacimiento ni en su muerte Jesús deja de ser Dios. Porque un hombre que no es Dios no puede pagar por toda la eternidad de los salvos sus pecados y entregarle la salvación. Un hombre que no es Dios no puede hacer eso. Solamente un hombre que es Dios puede pagar con su sangre en el derramamiento de sangre en la cruz el pecado por la humanidad de los escogidos. Solamente un hombre que es Dios. Luego también dice Israel: Dios estaba en el vientre de todas las madres, pero no todas las madres dieron a luz a Jesús, solamente una, y es María. Juan 17:5 dice: antes tenía un cuerpo glorificado. No tenía un cuerpo glorificado antes, aunque sí estaba glorificado antes. La única manera de que el cuerpo glorificado sea de Cristo en la eternidad con el Padre es cuando vino, se hizo hombre, entregó la vida por la humanidad, resucitó y ascendió al cielo. Entonces sí, ahí sí tiene el cuerpo glorificado. Antes él era glorificado, pero no tenía cuerpo. Jesús es un ser humano, dice Israel, pero ungido por el Espíritu Santo, y el Padre estaba en él. Sí, pero eso no quita que Jesús en su naturaleza humana era Dios también. Jesús es Dios antes y después de su nacimiento. No deja de ser Dios en la eternidad, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Y estando a la diestra del Padre, Jesús no deja de ser Dios. Adelante. Discúlpenme, como soy el más viejito, puedo chorchear un poco, pero estamos también para aprender y para irnos corrigiendo. Dijo dos cosas, Johnny.
Pero Pedro, Un hombre- ¿vas a hablar ex cátedra o solamente vas a hablar nomás? Mejor es que hable. No, pero quiero señalar dos cosas que sería importante que Johnny la revisara y no la repitiera, porque dijo un hombre que es Dios. Primero, ese término no lo veo bien. Y después dijo que Jesús tenía un cuerpo glorificado, pero antes era glorificado solamente. Me pareció raro, o sea, ¿Lo puedo estamos para responder? ir mejorar, ¿sí? Sí, me mire, parece hermano. me parece que Johnny hace referencia a glorifícame a tu lado, así como Ok, era glorificado. permítame, miren, en la eternidad Jesús no tenía cuerpo antes de hacerse hombre, no tenía cuerpo. Y Jesús dice en Juan 17:5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tenía contigo. O sea, él era glorificado, tenía una gloria, pero todavía no tenía cuerpo. Luego viene, se hace hombre y se escribe Juan 17:5, las palabras que acabé de decir. Él vivía en una gloria antes de hacerse hombre. Ahora, lo de Dios hombre, el único al que se le puede atribuir Dios y hombre sin separar la divinidad es a Jesús. A nadie más se le puede atribuir que el hombre sea Dios, solamente a Jesús. Bueno, ¿estamos? Bueno. ¿Tienes ahí listo, Iván? Sí, ya terminó, hermano, tan pronto, ok, pues. Hermano Israel, ¿está listo? Sí, ya. Pues. Primeramente él dijo que Dios murió en la cruz y Dios no muere. Dice en 1 Timoteo 6:16, dice que el único Dios inmortal, con ninguno puede ver, y también en 1 Timoteo 1:17 dice que es un Dios inmortal, o sea, no muere. ¿Qué es la muerte? Dejar de existir, no, es una separación. Ahora, separemos a Dios, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Separemos un espíritu y matémoslo, es imposible. En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el alma, a los que matan el cuerpo, sino que el alma no pueden matar. ¿A quién mataron a Jesús? ¿Mataron a Jesús el alma? ¿Le mataron el alma? No, mataron el cuerpo. O sea, mataron, dice en 1 de Pedro 3:18, dice que muerto según la carne, pero vivificado en el Espíritu, el Espíritu sigue vivo, el Espíritu Santo, el Dios es vivo. Bueno, sí, Dios no estaba siendo gestado dentro de un cuerpecito dentro de María, no. Dios estaba haciendo posible este milagro, Dios estaba haciendo posible que este bebé viniera al mundo, igual que en cada uno de nosotros. ¿Sí explico? No es que María lo estaba gestando, como que si fuera parte del cuerpo de un ser humano, el alma Dios, el espíritu de un ser humano, o el cuerpo de un ser humano, el alma de un ser humano, que corresponde a un ser humano, y un espíritu Dios. No, era igual que nosotros, con un cuerpo correspondiente a un ser humano, con un alma correspondiente a un ser humano, con un espíritu correspondiente a un ser humano. Bueno, es lo primero que decía. Igual, que es una víctima sin mancha. Dios no tiene que morir en la cruz del Calvario. O sea, Dios lo llevó hasta la cruz del Calvario, porque sin Dios no podía aguantar. El de la película, The Passion of the Christ, dice que se le fueron un latigazo y se desmayó. Con un solo latigazo no pudo aguantar seguir filmando. A Dios le dieron un montón de latigazos, un montón. Fue con esos colmillos que se entierran en la piel y se arrancan, se arrancan todos los músculos, los tendones, todo. Y él aguantó hasta ese punto que dijo el Señor, creo que es en Lucas 22:34, Mateo 24, no me acuerdo ese versículo de Mateo, donde dice, Padre, Eli lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego más adelante dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ok, el tema es la Teotocos, pero voy a responder si Dios murió o no murió. Dice Israel, Dios no muere. Ok, Apocalipsis 1:18 es Jesús quien dice, yo soy el primero y soy el último. ¿Quién es el primero y último según Isaías 44:6? Dios es el primero y el último. Y Jesús agrega diciendo, estuve muerto, pero he aquí que vivo. El primero y el último estuvo muerto, dice Jesús, y Jesús es Dios. Ahora, muerte no quiere decir inexistencia o cesar de existir. Jesús probó la muerte. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para poderla poner y poderla tomar. El hecho de que Jesús haya muerto no deja que Jesús deje de ser Dios, porque solamente Dios puede vencer la muerte desde sus adentros y salir triunfando. Un hombre
o alguien que no es Dios no puede hacer eso. Dios, en su naturaleza humana, que es el verbo, se hizo hombre precisamente para eso, para morir y derrotar la muerte siendo un hombre perfecto. A menos de que tú tengas dos primeros y dos últimos, uno que no muere, otro que no muere. Ahora, me cita un verso donde dice, el único Dios inmortal al cual nadie puede ver. Ya ves, Dios no muere, pero también dice nadie puede ver. Y muchos miraron a Jesús y dejó de ser Dios porque dice nadie puede ver. No, ahí está haciendo referencia al Padre, no a Jesús. Por lo tanto, Jesús sí vieron. Y el texto dice, al único Dios inmortal al que nadie puede ver. Y sí miraron a Jesús. Entonces Jesús no es Dios porque lo vieron. Y el texto dice, nadie puede ver. No, es un texto fuera de contexto. Dice, Dios no puede morir, pero Hechos, Lucas registra, mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Jesús. Y valga la redundancia, el verbo se hizo hombre precisamente para morir en su naturaleza humana, no en la deidad. Y morir no quiere decir dejar de existir. Ok, listo, hermano Israel. No. Hermano Israel. Oye, me sé que ya tenía aprendido, estaba hablando sin el micrófono prendido. Sí. Ok, estoy listo. Ok, adelante. Okay, también la Biblia dice que es el autor y consumador de la fe, el que la comienza y que la termina. Dice también, por ejemplo, ¿autor de qué tipo de vida? Juan 11:24, dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, de autor de la vida eterna. Sí, ¿por qué? Porque cuando uno dice, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? ¿De la policía? ¿Salvo de tu enfermedad? ¿O salvo para vida eterna? Hay diferentes tipos de salvación para ser salvo para algo, un problema, de una enfermedad o para vida eterna. ¿Autor de qué vida? De vida eterna. Es el autor de la vida eterna. Autor y consumador de la fe. Eso no significa que él sea, que él la forma que lo está dando a entender Johnny Foy. Ahora, cuando él habla de que Dios murió, yo por eso me metí por ese lado, porque él dice que no podía morir un simple hombre, pero no fue un simple hombre, era sin mancha, sin arruga, no pecó, fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, ¿qué es lo que desconoce Johnny Foy acerca del sacrificio que realizaban los sumos sacerdotes en el propiciatorio? Había una tapa encima del arca, que era el propiciatorio, donde se lanzaba la sangre de los novillos, de los becerritos, y se hacía expiación por los pecados, ¿me explico? Por los del mismo sacerdote como también por los del pueblo. Y esta víctima era una víctima con mancha, lamentablemente. Por eso esas víctimas no podían quitar ningún pecado. Nada más los encubrían por un cierto tiempo y volvían otra vez a hacer sacrificios continuos, ¿verdad? Pero esta víctima era diferente, era una víctima sin mancha y sin pecado. Bueno, entonces él no me ha podido a mí responder qué es un Cristo. Él no lo va a hacer. Si ustedes se van a dar cuenta, no va a poder hacerlo, porque él sabe que un Cristo es un ser humano siendo ungido por Dios. Ahora, el mismo Jesucristo está diciendo esas cosas. Dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Cuando él iba a Juan, en el capítulo 14, versículo 17 en adelante, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le veis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos. ¿Quién estaba hablando a través de Jesucristo? Nuestro hermano. El Padre. Solamente un padre puede dejar huérfanos. Tiempo, hermano, sí. ¿Saben que se me hace muy corto 2 minutos? Pero bueno, como ustedes vean. Yo pensaría 3, pero bueno. Como quiera, hermano Johnny. Así como vamos, ¿no? Pero antes de que se me vayan las ideas, deme el tiempo, hermano. Sí, hermano. Bien, como pudieron notar, él no atacó Apocalipsis 1.18 con Isaías 44.6. Apocalipsis 1.18, Jesús dice, yo soy el primero y no existen dos primeros y dos últimos, solamente uno. Al único Dios inmortal que nadie puede ver. Notaron que se lo sacó de contexto, porque a Jesús sí lo vieron. Y él dice, Dios no puede morir porque ahí dice el único Dios inmortal, pero el contexto dice al cual nadie puede ver, y a Jesús sí lo vieron. Jesús era Dios, él dice que Jesús es Dios, pero lo vieron. Entonces no hay que descontextualizar el texto. Luego también dice, ¿a qué vida se refiere cuando le dije mataron al autor de la vida? ¿A qué vida se refiere? A la vida eterna, dice. Sí, mataron al autor de la vida eterna. Otro que no es Dios, ¿puede ser autor de la vida eterna? No, solamente Dios puede ser autor de la vida eterna. Y mataron al autor de la vida, y por las palabras de Israel, es al autor de la vida eterna. Israel, mataron al autor de la vida eterna que no es Dios. Pero no hay una que es acción prolongada, ¿verdad? Oh, sorry. ¿Es acción prolongada? ¿Cuánto vale esta?
No, dile que Hermano apague el Barragán. micrófono. Hermano Barragán. Me Dígame. desconcentró. Escuché que Dígale. dijo ya. Sí, dígale como No, dice perdón. Mónico, que un corto espacio de tiempo, no es prolongado. Hermano, apague su micrófono. Reanúdame mi tiempo, por favor. Bueno, a mí no me grite. Le voy a reponer los Sí, 10 hermano. segundos que el hermano se metió. Perdón. Acción prolongada, la Teotocos es acción prolongada. Bueno, ayer estaban debatiendo todos y yo no me metí, nadie se metió. Sigan adelante. Que se hace- Yo Es que estoy callado. en esperando mi realidad, tiempo. bueno, no me quiero meter, pero sí quiero meter un bocadillo chiquitito. En realidad, Teotocos, desde lo que es la traducción original, ni siquiera aplica a la traducción en castellano Madre de Dios, sino la que da luz a Dios. Ok, adelante, Tayana, te falta un minuto. Ok, gracias. Entonces, Ok, le voy yo a sé, reponer los yo 10 sé. segundos. Oye, segundo. Sí, 10 segundos. ¿O quiere que le empiece otra vez el tiempo? No, el minuto. Ay, se me va a ir la idea. El minuto voy. Ok, bueno, la Biblia nos presenta la muerte por causa del pecado y humanamente nosotros vemos terroríficamente la muerte, porque lo es, pero no así con Cristo, porque para esa misión vino Cristo, que es el Verbo, a morir, pero para destruir la muerte a favor de sus hijos. Por lo tanto, la muerte de Cristo es una muerte que glorifica al Padre, al Espíritu Santo y al mismo Cristo. No es una muerte por causa del pecado como la de nosotros, aunque pagó por el pecado Cristo. No es la misma muerte de Cristo a la misma muerte de nosotros. Entonces, ¿de que puede morir Dios? Sí. En la naturaleza humana el Verbo vino para esa misión, para morir. Y solamente Él pudo hacerlo y tomar la vida otra vez. Entonces, no es descabellado decir que Jesús, que es el Verbo y que es Dios, probó la muerte como Jesús mismo lo dijo. A mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder. Y si es un hombre que no es Dios, entonces ¿cómo un hombre que no es Dios tiene poder para dar su vida y volverla a tomar? Solamente Dios es hombre. Por ahí tiempo. Bueno, hermano Johnny. Ayer yo duré como 4 horas escuchando a Fierra Sonia y a Sebastián y nadie se metía, ¿eh? Ni yo me metí. Y ahora espero que hagan lo mismo porque se van las ideas. Amén. Bien, hermano. ¿Ya están listos? Iván. Ok, hermano Israel, adelante. Ok, primeramente mintió. Él dice, el Señor Jesucristo no tenía cuerpo anteriormente. Dice la Biblia en Colosenses 1:15 que Él es la imagen visible de Dios invisible. No una de las imágenes, Él es la imagen visible. En Jueces 13:18 se le aparece a los padres de Sansón, a Manoah. Dice, hemos visto a Dios, ciertamente moriremos y no murieron. En Josué 5:13 se le aparece como con una espada desenvainada delante de Josué y se postró de rodillas y lo adoró a Jehová, a Yahweh de los ejércitos. Es la imagen visible, Dios invisible. Es la primera mentira que le encuentro yo en Oye, que él decía que no tiene el cuerpo antes, el Señor Jesucristo sí tenía cuerpo. Él es la imagen visible, él es el ángel de Jehová que se presentó. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios, el Padre, se presenta a su creación, se presenta en la imagen visible que es del Dios invisible, es que es Jesucristo. Siempre ha sido así, no es una de tantas. Ahora, tampoco cuando dice en Apocalipsis 1:18, ahora vemos que el Señor Jesucristo está con el Padre está en él dentro para siempre. Está para siempre. Por eso cuando dice yo soy el primero y el último, ¿cuántos primero y último hay en la Biblia? El Padre es uno, un primero y último, un alfa y omega, y el Hijo es otro, alfa y omega. Está dividiendo a Dios ahí, él. Hay un solo, como dice él, no dejaré huérfanos. ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿Pero quién está hablando a través de Jesús? El Padre. El Padre estaba diciendo a su pueblo, no dejaré huérfanos, a través de Jesús. Igualmente a través de Jesús dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Ahí dice, son uno. Ahora dice en Hechos 2:36, se va a poner toda la casa de Israel que este Jesús, Dios le ha hecho Señor, que es un sinónimo de Dios en la Biblia, y Cristo. Por eso lo hace Señor, no cuando no nació siendo, o sea, no lo gestó María. Cuando nace ya es Dios, ya se emanó el Dios con nosotros. Pero cuando está en el vientre es un ser humano que se está gestando, sin mancha, diferente, con la semilla que el Espíritu Santo puso en María, diferente con nosotros. Ok. Bueno, ya respondí esa. Ya le dije. Ahora él dice que no está como estaba antes. Él dice, glorifícame al lado tuyo, y sabemos que está a la diestra y está como estaba antes, con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fue como estaba antes. Bueno, adelante, hermano.
esto es bien fácil. Ahorita ya cambió de punto porque dijo, cuando nace ya es Dios, no cuando estaba en el vientre de María. Y apunté cuando dijo al principio, Dios estaba en el vientre de todas las madres, también de María. O sí estaba o no estaba, Israel. Tú tienes un dilema ahí que tienes que resolver. Primero dijiste que Dios estaba en el vientre de María y también Dios estaba en todos los vientres. Y ahorita acabaste de decir, Dios no estaba en el vientre de María. Jesús viene a ser Dios cuando nace. No, Jesús es Dios. El verbo es Dios y ese verbo estaba en el vientre de María. Y es hombre. Yo he repetido muchas veces, el verbo no se puede ver y no se puede tocar. La única manera de poder ver al verbo y de tocar al verbo es cuando el verbo se hizo hombre, y lo enseña el apóstol Juan. Dice Israel que yo miento por lo del cuerpo de Cristo. Dice, no tenía cuerpo, él mintió, y me dio ejemplos del Antiguo Testamento cuando aparece Cristo. Pero ese cuerpo no es el mismo que nació de María, Israel. A eso yo me refería. Jesús, la única manera cuando tuvo un cuerpo humano fue cuando nació. Y ese cuerpo humano no lo tuvo antes, lo tuvo cuando nace, porque sería tonto pensar que Jesús había nacido antes y tuvo un cuerpo. No, el único cuerpo que Cristo o que la Biblia nos presenta es cuando nace de María, cuando es crucificado en la cruz. Luego también hace una pregunta. ¿Cuántos primeros y últimos hay? Y él mismo se da con la llaga en el corazón diciendo, uno solo. Solo existe uno primero y uno último. Y resulta que ese primero y último, que es uno solo, como dices, dice, estuve muerto. Jesús, adelante. Ok, tiempo. Hermano Israel, ¿listo? Sí, estoy listo. Adelante. Bueno, ustedes saben que sí mintió, porque sí dijo él, al principio dijo él, Jesús no tuvo cuerpo antes, en su preexistencia no tuvo cuerpo, y ahora dice que sí, pero que era diferente. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Él está ahorita como estaba antes. Si ahora está diferente que como estaba antes, entonces Dios hizo un cambio ahí. ¿Sí? Ahora, él dice, ahora ¿cómo se llama? Se retractó ahí, está muy bien. Ahora dice que yo dije que Dios estaba gestando en María. No se estaba gestando en María. Dios está en cada madre, pero no gestándose. No gestándose. Dios no estaba haciendo. Ahora, la pregunta para Yonix, oye, quiero que ustedes se den cuenta que no me la va a poder responder. ¿Qué es un Cristo? Ahora, la pregunta para Yonix también va a ser esta. Es, ¿cómo era Jesús? Que era tripartito como nosotros, ¿no? Dime tú cómo era Jesús. ¿Era un cuerpo de un ser humano? ¿Un alma que era el verbo? ¿Y un espíritu de un ser humano? A ver, dime cómo era Dios para saber si era diferente a nosotros o no. Si él era diferente a nosotros, entonces no se cumple la palabra de Dios en 1 Corintios, en Hebreos 2, 14, 17, 18 y Hebreos 4, 15, que dice que tiene que ser semejante en todo a nosotros. Si no era diferente. ¿Sí explico? Cuando dice el mismo, el Padre que mora en mí, él hace las obras. ¿Quién está hablando? Un ser humano tripartito con cuerpo, alma y espíritu, el cual dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. No en tus manos encomiendo mi espíritu verbo. Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has amparado? Él sale, el Señor no muere, Dios no muere, Dios espíritu no muere, no se separa, no hace nada, Dios no puede morir, no puede matar un espíritu, imposible. Ahora dice, ¿cómo es que era Dios también? Porque dice en Hechos 2:6, a ese Señor, a ese Jesús, Dios lo hizo Cristo y lo hizo Señor, lo hizo Dios. Si lo podemos así traducir, se va pues toda la casa de Israel que hace Jesús, Dios lo ha hecho Dios y Cristo. Ese es ya es parte, él puede decir, yo morí, yo estoy, y resucité, él puede hablar como él y puede hablar como el Padre a través de él. ¿Sí explico? Ahora, no es que haga dos dioses, hay un solo Dios. Dios lo hizo parte de sí como la imagen invisible, como el vehículo en que Dios incorpóreo se puede mover hasta aquel tiempo. Ahora ya tiene su cuerpo, ¿cómo tiene? Él tiene su cuerpo. Ok, bueno. Ya se dieron cuenta que al principio dijo Dios estaba en el vientre de María y luego dice, no, es que no era Dios el que estaba en el vientre de María. Jesús vino a ser Dios cuando nace. Bueno, este es un error garrafal porque en el vientre de María estaba el verbo. Y como tú dices que vino a ser Dios cuando nace, ¿estaba en el vientre de María el verbo que no era Dios? No. El verbo estaba en el vientre de María, gestándose o no gestándose, yo no creo, no tengo yo la inteligencia, soy ignorante en eso, pero yo creo que el verbo estaba en el vientre de María. Y tú dices que Dios no estaba en el vientre de María,
porque es Dios cuando nace Jesús. No, Jesús es Dios todo el tiempo, en el vientre y cuando nace. Dice que sí mintió. Él dice, sí mintió, porque dijo que no tenía cuerpo. Cuando yo digo que no tenía cuerpo, hago referencia de ese cuerpo que estuvo en la tierra 33 años, Israel. Y no estoy mintiendo, porque ese cuerpo que estuvo en la tierra 33 años no estaba en el Antiguo Testamento. No estoy mintiendo, Israel. Todos nos damos cuenta de eso. Luego dice, la pregunta que no va a contestar, ¿qué es un Cristo? Un Cristo es un ungido, Israel. El hecho de que Jesús haya sido ungido no quita que sea Dios. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Y obviamente sabemos que Jesús se hizo hombre y es Dios. Hay que contemplar los contextos en qué tiempo se mencionan, Israel. Y luego dice, Dios no muere, pero para él el único autor de la vida es Dios. Y el texto dice, mataron al autor de la vida. Israel, mataron a otro que no es Dios, otro que no es Dios es autor de la vida. Yo te hago esta pregunta así como tú me preguntaste. ¿Mataron a Dios, que es el autor de la vida, o mataron a otro que no es Dios y que es autor de la vida? Adelante. Iván. Sí, madre, está bien, adelante, hermano. Primera de Timoteo 6:16, 1:17, Dios no muere. Dios es espíritu, no puede matar a Dios. Jesucristo murió por los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Creo que es Juan o Mateo 10:28. No murió, Dios no murió. Ahora murió alguien que él mismo se ofreció. ¿Qué es lo que pasa en el sacrificio? Es apagar la ira, porque Dios demanda una víctima para apagar su ira. ¿Sí explico? Entonces esta víctima lo complació y apagó su ira. ¿Sí explico? O la aplacó la ira de Dios. ¿Sí explico? Dios no estaba ofreciendo a sí mismo para, ¿sí explico? O sea, si Dios, o sea, no. Dice la Biblia, él mismo dice que murió según la carne. Ahora, no me ha respondido él qué es lo que estaba gestando. Yo no estaba gestando cuando yo nací en el vientre de mi madre. ¿Sí explico? Él estaba haciendo lo posible, lo imposible dentro del vientre de mi madre y la madre de cada uno de ustedes. Pero tú tienes que comprobarme, Yanni, que Dios estaba gestando en el vientre de María. Que el tripartito ser era un cuerpo de un ser humano, un alma Dios o un espíritu Dios, o no sé, tú debes explicarlo. Ahora, cuando dices tú, es un Cristo, págame el micrófono, es un ungido. Pero no, vete más allá. ¿Qué es un ungido? Bueno, dime, más directo. ¿Es un ser humano siendo ungido por Dios? ¿O es un espíritu verbo ungido por el Espíritu Padre? Cuando él mismo dice las palabras, el verbo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras, él habla a través de mí, él dice las cosas que se tienen que decir. Él no dice, yo lo estoy diciendo porque yo soy el verbo, Dios es el verbo, si mi palabra nunca dejará de ser, permanece para siempre. ¿Sí explico? La palabra de Dios, sé que se la hierba, sé que se la flor, pero la palabra de Dios será para siempre, algo así estoy parafraseando. Ahora, entonces, el punto aquí es si María es madre de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿tú estás de acuerdo conmigo que María no es madre de Dios? Porque María no estaba gestando a Dios entre madre es aquella que está participando en todo, en el desarrollo del producto. Y María no estaba gestando a Dios. La madre es madre del cuerpo, del espíritu y del alma. Si María no es madre, una parte no es madre de Dios. Ok, observen bien, ahora me da la cita, 1 Timoteo 3:16. Dios no muere, dice. Pero Israel, tú dices que el autor de la vida eterna es Dios. Y el texto dice, y mataron al autor de la vida, y no pudiste responder la pregunta. Otro que no es Dios y que sí murió, ¿es autor de la vida? ¿Quién es el autor de la vida a quien mataron? ¿Dios? Sí, porque es el verbo cuando se hace hombre y camina aquí en la tierra, dice, a mí nadie me quita la vida, pero yo tengo poder para poner la vida. Obviamente lo mataron en un sentido, pero fue por su propósito, le entregó la vida. Entonces, el texto de 1 Timoteo 3:16 está descontextualizado con Hechos 2, donde dice Pedro que mataron al autor de la vida. Israel, te hago esta pregunta. ¿Otro que no es Dios puede ser autor de la vida o solamente Dios puede ser el autor de la vida? Y si tu respuesta es, solamente Dios es el autor de la vida, ¿mataron al autor de la vida? El texto dice sí, pero hay que entender también el contexto. Ya vimos también que por un lado dice, Dios no puede estar en el vientre de María, y luego dice, Dios estaba en el vientre de María. Luego dice,
En el vientre de María solamente había un hombre. Jesús vino a ser Dios cuando nació, no cuando estaba en el vientre de María. Múltiples contradicciones que en realidad yo ya no sé cuál atacar porque ya las derribé todas hasta ahorita. Yo creo que en el vientre de María estaba Dios, gestándose o no gestándose, era el verbo. El verbo estaba en el vientre de María, luego nace. ¿Quién nace? El verbo hecho hombre. Que el Padre estaba en Jesús, sí, la Biblia dice que el Padre estaba en Jesús. Yo no niego eso, pero eso no quita que el verbo se haya hecho hombre y que Jesús sea Dios. O sea, que fue ungido por el Espíritu Santo y por el Padre y que solamente un hombre se unge, sí, por eso el verbo se hizo hombre. El verbo no deja de ser Dios cuando se hace hombre en ningún momento. Adelante. Adelante, hermano Israel. Acaba de terminar con un punto muy importante. Dice, sí, un hombre, ustedes escucharon, un hombre es ungido por Dios, un hombre. Bueno, debemos entender que Jesús hablaba como él, como un ser humano, y también hablaba como Dios. ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué no es Dios omnisciente? ¿Qué no es uno de los atributos incomunicables de ser omnisciente? ¿Cómo es que este Jesús dice que no sabe lo del día y la hora, siendo Dios? ¿Por qué? Porque estaba hablando, escuchen, Johnny, estaba hablando naturalmente como un ser humano en ese momento. Igual cuando dice, ¿qué creo que debo hacer para ser salvo? Pues, el Señor bueno, algo así le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. ¿Sí explico? Y no van a torcer esa parte. Dios, pero estaba hablando como un ser humano. Ahora, cuando él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí explico? Él es papá. Sí, ahora es papá porque está siendo el cuerpo, la imagen visible de Dios invisible. Es el ser humano que tiene a Dios dentro para siempre y está en la diestra y está en todos lados. Dios es omnipresente, ¿sí? Pero él puede hablar como él, el que estuvo muerto. Dios no murió. Él puede hablar como Jesús. Estando con el Padre dentro, él puede hablar como él y puede hablar como Dios. Y como Dios dice, tengo hambre. Y como Dios dice, multiplicó los peces. Y como Dios dice, oren al Padre que está en los cielos, santificado tu nombre. Y como hombre dice, toda cosa que pidan a Dios en mi nombre, yo lo haré. Y como muchas cosas las hace como hombre, muchas cosas las hace como Dios. Y ustedes deben de creer eso porque está en la Biblia. No todo lo que decía él era de Dios, porque si no, cuando dice, nadie sabe el día y la hora, solamente mi Padre, estaba diciendo él que no era Dios. No está diciendo eso, estaba diciendo que él era ser humano con Dios dentro de él. Y pero la forma en que lo hacía Dios, porque dice claramente en el Hechos 2:36, se me ha puesto ahora casi real que hace Jesús, Dios lo ha hecho Señor, lo ha hecho Dios, es su imagen visible, Dios invisible. Ok, hecho por tierra eso. Ahora, él no me ha dicho en qué está compuesto el Señor, cuerpo, alma, espíritu, ¿qué? Cuerpo de un ser humano, alma, el verbo, Espíritu Santo, espíritu de un ser humano, que me diga, ustedes escuchen lo que lo diga, que sea muy claro cuando lo diga. Y si él dice que el hombre era Dios. Ok, si se dan cuenta, no puede responder la pregunta. Para Israel, el autor de la vida es Dios. Y el texto dice, mataron al autor de la vida. Yo le pregunté a Israel, ¿el autor de la vida puede ser alguien que no es Dios? Él me va a decir, no, solamente Dios es el autor de la vida. Y mataron al autor de la vida, él no puede responder, él no puede decir, sí mataron al autor de la vida y el autor de la vida es Dios. No puede hacer eso. Ahora dice, ¿por qué me llamas bueno? Se va a los textos y los descontextualiza. Un joven rico se le acerca al Señor Jesús y ya saben ustedes la historia. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Lo que pasa allí es que debemos de centrarnos en el relato. Tomar un texto sin los contextos, entonces es bueno para un pretexto y formular una doctrina que nada tiene que ver. Me gustaría tener tiempo después para explicar esto, pero después lo vamos a hacer. Dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién dice no os dejaré huérfanos? Jesús. Y ahora le llama, ya ven, es Padre. Oh, pero no es Dios, es un hombre. Tú acabaste de decir en segundos después, era un ser humano con Dios dentro de él. No, ese ser humano es el verbo, es Dios. Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ese ser humano es el verbo, no es otro, es el verbo. La naturaleza humana es del verbo, el verbo fue hecho hombre. No dice, el verbo tomó de María carne para hacerse hombre, no. El verbo desde su propio poder, así como Dios de la nada creó al hombre, así él es el nuevo Adán. Él de la nada se hizo en el vientre de María hombre. Por lo tanto, no puede ser el Padre Jesús. Si Jesús fuese el Padre, no,
Si Jesús fuese el Padre, estamos diciendo que el Padre nació. No, el Padre no nace. Quien nació fue el Verbo. Tiempo. En el Unicitarismo. Adelante, hermano Israel. a la última, tu última Israel ya, porque ya esto ya se sabe. Ya está súper refutado. Siervo Apolinar. Está refutado. Okay. Él nunca, ¿están listos? Él nunca dijo cómo era Jesús. Cuerpo, alma, verbo, espíritu, verbo o whatever. No dijo nada. Él se mantuvo igual. Ahora, les voy a mostrar quién murió en la cruz de Calvario. Ustedes tienen que creerlo porque es en la Biblia. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué no? Dice, no, es que no, se encarnó así nada más de la nada en María. ¿Qué no es Jesús simiente? ¿Esperma? ¿Semilla de Abraham? ¿Ven cómo se echa por tierra todo lo que dijo Yanix? Oye, se puso así de repente, y no tampoco dice que es Dios. No dice que es Jesús, si es un cuerpo de un ser humano, un alma de Dios, un espíritu de Dios. No dice porque ni se mete por ahí, porque no va a poder. Ahora, ¿por qué dice que Jesús dice que él heredó todas las cosas? Él heredó, dice en Hebreos 1:4, dice que heredó un hombre más excelente que todos los ángeles. Y lo dice que Dios mismo lo constituyó, el que creó el universo. O sea, heredó todo al ser parte de Dios. Él es parte de Dios como la imagen invisible, el Dios invisible. Es un solo Dios, no hay dos dioses. ¿Sí? ¿Qué más dijo? No explicó lo de que bueno solo Dios, no lo explicó. Ahí está hablando claramente Jesús como un hombre. Deben de creerlo porque la Biblia puede ver, en los evangelios más que nada van a encontrar todo el tiempo que el Señor hablaba como un hombre y el tiempo que hablaba como Dios. Sí, el que murió fue el hombre, no muere Dios no puede morir, eso no puedo refutarlo ya ni soy. Ahora, ¿qué más? Sí, lo que dije es que lo hizo Dios, y al ser Dios hereda todas las cosas que el Padre tiene, porque lo del Padre es mío, lo mío es del Padre. Yo y el Padre uno somos, dice en Juan 10:30, uno son. Pero no quiere decir que el Padre murió cuando murió Jesús, sino que al ser Jesús parte del Padre, él dice como Jesús, y el que estuvo muerto y ahora vivo. Y cuando dice yo soy el Alfa y el Omega, lo dice como Dios mismo, como el Padre. ¿Sí me explico? Porque Dios no murió. No puede comprobarme Yanix, oye, a menos que refute la Biblia que Dios murió. Y mismo dice Marcos 10:45, hermano, murió. Ok, ahí va. ¿Cómo le voy a...? Porque sigues tú, sigo yo también. Sí, está bien, no te preocupes. Mire, vamos a derivar el argumento de la semilla de Abraham. Es cierto, Jesús viene de la semilla de Abraham, pero también debes de entender que se habla espiritualmente. Bien, María viene de la descendencia de Abraham, de la carne. Cuando el Verbo se hace hombre y nace, no es que Jesús toma sangre de María pura y carne pura de María. No, la sangre de Cristo era pura y la Biblia dice única. ¿Ok? Cuando nace el Verbo de María, se le atribuye la descendencia de Abraham, pero una descendencia espiritual en cuanto a lo divino, porque el Verbo es carne, se hizo carne. La Biblia dice que Jesús va a ver su semilla, su descendencia. Pero ¿cómo? ¿A poco Jesús fue una mujer y tuvo hijos? Es ahí el problema de tomar textos y literalizarlos sin entenderlos, Israel. Ahora, ¿qué dijiste? Dios no puede morir, pero yo te hice una pregunta. ¿El autor de la vida para ti es Dios? Para ti es Dios, Israel. Y la Biblia dice, mataron al autor de la vida. Yo te pregunto, ¿alguien que no es Dios puede ser autor de la vida? Tú vas a decir, no, solamente Dios es el autor de la vida. Ok, si solamente Dios es el autor de la vida, ¿cómo es que lo mataron? ¿Cómo mataron al autor de la vida si el autor de la vida es Dios? La única manera de poder matar al autor de la vida es que Dios, Verbo, se haya hecho hombre. Es la única manera. Y en su naturaleza humana no deja de ser Dios. Si tú dices, es que es un hombre y no es Dios, y murió porque Dios no puede morir, entonces alguien que no es Dios, que está muriendo en la cruz, ¿está perdonando pecados? ¿Alguien que no es Dios vence la muerte desde los adentros? ¿Alguien que no es Dios puede justificar? ¿Alguien que no es Dios puede resucitar desde su propio poder? No, solamente Dios, entendamos,
muerte en el verbo hecho hombre no quiere decir que dejó de existir, sino que el verbo se hizo hombre para probar la muerte y entonces dar la justificación y salvación. Adelante. ¿Sabes, Iván? Sí, hermano. Bueno, este debate es mío. Primeramente no puedo responderme quién era, cómo estaba compuesto el Señor Jesucristo, si era un cuerpo de un ser humano, un alma de Dios, o un espíritu de un ser humano, o un alma de Dios, de un ser humano, o un espíritu de Dios. No dijo, no pudo. Ahora, no, tampoco puedo explicar cómo es que era Dios solamente bueno. Tampoco pudo. No pudo refutarme que Jesús hablaba como un ser humano a veces y a veces hablaba como Dios, porque el Padre hablaba a través de él. Cuando dice él, las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, no puede refutar eso, no puede refutar la Biblia. Él hace las obras. Bueno. Dice, bueno, lo que él mismo cree esto que le voy a leer. En Filipenses 2:7, el mismo Yannick Soy lo cree. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en todo. Si él me dice a mí, no sabe por qué no responde, si él me dice a mí, el alma era el verbo, le hubiera dicho, no fue semejante en todo puesto a nosotros, porque nuestra alma es un ser humano, corresponde a un ser humano. El vientre de nuestra madre es madre de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Él no va a decir por ahí, se va a meter por ahí se ve que está refutado. Ahora dice, el 8, y estando, ¿cómo murió, Yannick? Te va a decir la palabra de Dios, cómo murió, y tú lo crees. Dice, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo murió el Señor? En condición de hombre, como hombre, no como Dios. Dios no murió como hombre. No murió como Dios, porque Dios no muere, es inmortal, es un espíritu, no puede separar un espíritu, es imposible matar a Dios. Jesús murió en manos de los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Ahora, ¿qué más decía? El autor de la vida, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios le heredó todas las cosas, le heredó, él que construyó todas las cosas, solamente Dios es el que hace todo. En Job 9:8 dice que Dios se pasaba sobre las aguas, cuando en Génesis 1 dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, y él dice que Dios mismo, Job dice, se movía sobre las aguas. O sea, Dios solamente hay un creador. En Isaías 44 dice que él también puso todo en su lugar, el cosmos en su lugar, le dio límites al mar, solamente uno hizo todo esto, pero él atribuye a su hijo, como le heredó el nombre, le heredó todo, el ser Dios, no ser otro Dios, sino ser parte de sí. ¿Sí explico? Es su Dios. Pedro lo dijo claramente, que no le creen a Pedro, pues no le van a creer a nadie. Ok. Ok, va. Mira, Ya se acabó. me dice... ya se acabó. Okay, voy a cocinar, Yanni. Ahorita. Ya no quieres que te refute. Mira, espérame. Estoy cocinando. Ya lo refutaron desde que empezó el debate. Pero nomás cocino, Yanni, y ahorita, unos 20 minutos, ahorita, que ya se me... Como tú quieras, está bien, Pero sí, claro que sí, Yanni, espérame. Dame 20, si quieres te escucho. Es mi héroe, el hermano Johnny es mi héroe. Okay. ¿Me escuchas? Ok, acaba de escuchar, fíjese, lo voy a refutar otra vez. Israel dice que Jesús no es Dios, que Jesús solamente es un hombre, porque el Padre estaba dentro de él. Pero entonces está haciendo él... No digas que dije eso, Muñecos de paja. No, pero ya estamos fuera de debate. Pero que ataque una cosa que sí creo, no esa mentira, no es cierto. No, es que yo entiendo que tú dices, Jesús no es Dios, es un hombre. Porque si tú apruebas que Jesús es Dios, entonces, ¿quién estaba en la cruz? ¿Otro que no es Jesús? Bueno, vamos a hacerlo directo. Ya te lo dije Filipenses 2. Vamos a hacerlo directo. Dime tú, ahora voy a Filipenses. Dice Filipenses. Algo cortito. ¿Cómo era Jesús? Dime cómo era Jesús. ¿Era ahorita te digo, pero espérate, no te me aceleres. Dices, te voy a decir cómo murió Jesús, en qué condición. Sí, el texto dice que murió en condición de hombre, pero esa condición de hombre no elimina la que es el verbo. Es lo que no logras entender. Jesús, el verbo se hizo, no es que tomó prestado un cuerpo el verbo. No, el verbo se hizo, hombre. Dice el apóstol Pablo, hayan vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Cómo se va a despojar un hombre de sí mismo? No, solamente Dios se despojó de sí mismo y se hizo hombre. O sea, el rey que es Dios se humilló, se humanó. ¿Y en qué consiste la humillación del verbo?
en la muerte. El mismo texto lo dice. El verbo, la humillación, consiste en la muerte, Israel. Un hombre que... Me das un minutito porque yo le quería preguntar algo también a Israel en base a lo que está diciendo. Si yo no entendí mal y que Israel me corrija, él sostiene que Cristo es el Padre. Cristo y el Padre son el mismo. Ahora son uno. El Padre es uno, el Hijo es Bien. otro. Hermano Johnny, ¿dónde vive usted exactamente? Pero bueno, a ver, para vos, ¿Jesús es el Padre en la tierra? Mira, ahí ocurre una cosa. El Padre dice el mismo Jesucristo, con palabras de Jesús, dice, el Padre y yo uno somos, siendo uno, hay una conjunción ahí. O sea, el Padre es uno, Bien. Jesús es otro, pero no que sean dos dioses. Ahora el Padre está morando por siempre, habitando Jesús eternamente, está en Jesús. O sea, eso lo hace parte de la imagen del Padre. Cuando dice Isaías 9:6, un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro será llamado. Bien, ahí entendí el concepto de la pregunta, de la respuesta. Ahora viene mi pregunta. Claro, pero ahora viene la pregunta que yo te quería hacer en base a tener claro este concepto. Como ya lo tengo claro, porque lo acabas de dejar claro, viene mi pregunta. Carlos Manuel, mira cómo está Carlos Manuel. Juan, Se quiere sacar de las formas. un minutito, por favor. Un minuto, por favor. Okay. Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Amén. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si Jesús es el Padre mismo, ¿cuál es el Padre del Padre al que va Jesús? Ahí mismo está diciendo, como dije al principio, mi Padre y yo uno somos. No sé si escuchaste esa parte. Ahora, cuando él dice, mi Padre, otro Padre, No. Dios, Bueno, te vas a ir por la tangente como siempre y no vas a responder. vuelvo a responder lo mismo que dije ahorita, no sé si me escuchan bien. Dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Lo dije o no lo dije hace rato? Lo dije hace rato. Y ahora el comentario de Sebastián es como si yo hubiera dicho que no. Hay una conjunción. El y, ¿verdad? Claro, ok, listo. O sea, la misma pregunta que te acabo de hacer, dice Jesús. Dijo Jesús. A ver, te lo pongo de otra manera, Israel, porque tu respuesta es contradictoria. Te lo pongo de otra manera. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Amén, gloria a Dios. Eso es palabra de Dios y es verdad. Ahora bien, Jesús dijo, vuelvo a mi Padre y a su Padre. Si Jesús y el Padre son uno y Jesús es el Padre, ¿cuál es el Padre del Padre? Te lo pongo de otra manera, más simple para que lo entiendas. Cuando Cristo oraba al Padre, ¿se estaba orando a sí mismo o estaba orando al Padre del Padre? Yo pienso que no me estoy dando a entender, pero si los demás tampoco me entienden, me pueden decir, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo oraba al Padre. Cuando dice yo y el Padre no somos, está refiriendo claramente a alguien más aparte de él. Lo vuelvo a repetir. Pero, ese es el punto principal. Pero, él dice, el Señor, dice, ha puesto a la casa de Israel, que hace Jesús, Dios lo ha hecho Señor, lo ha hecho Dios. Y la única forma de ser Dios es que Dios mismo te haga parte de él, como lo hizo con Jesús, no conmigo ni contigo. Dice, porque al Padre le agradó que este otro, en él habitase la plenitud de la vida, en la forma en que lo hace el Señor, como dice 8:236. Uno de los versículos, la palabra no se contradice en sí, se unen los versículos y sale una verdad. No puede hacerse verdad una doctrina de un solo versículo. ¿Sí explico? Porque se puede caer en la herejía. Uno de los versículos y eso lo... No, es que justamente la herejía es decir que Jesús es el Padre. No, Jesús es parte del Padre. ¿Sí explico? Es la imagen visible. Si quieres ver a Dios, velo a través de Jesús. La única forma, la Biblia lo dice, Colosenses 1:15, la imagen visible. Amén, gloria a Dios. Israel, acabas de decir algo muy cierto y yo lo apoyo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, pero no es el Dios invisible. Es la imagen visible del Dios invisible, no el Dios invisible. Es invisible porque es invisible, porque es visible, Jesús es visible. Y tú estás contradiciendo a Yanni. Me parece que Israel, conceptos tan básicos no los entiende. Tú acabas de refutar a Yanni, porque dices tú, Jesús es visible y el Padre no es visible. Amén. Y estamos de acuerdo. Pero Yanni dice que hay un espíritu verbo aparte del Espíritu Padre y el Espíritu Santo, que hay tres espíritus de Dios.
Cuando la Biblia pero yo dije eso. cuando la Yo Biblia dije habla eso. de siete, sí, porque Bueno, entonces para Israel el Espíritu Santo no es espíritu ahora tampoco. Bien ahí. Dios es Espíritu Santo. Ahora, cuando él habla de 7 espíritus de Dios, Los cuando se va a ángeles son referir a Juan, espíritus y son santos. Israel, los ángeles son espíritus y son santos, ¿son padres? No. Pero Dios también es santo. No, pero no dice, no está bien a lo que me refiero. La Biblia lo pone con E mayúscula para que se entienda cuando se refiere al Espíritu de Dios. Que un ángel sea un espíritu con E mayúscula, como cuando se refiere a Dios, no. Son espíritus son santos, pero no como Dios. Bueno, queridos hermanos, para eso sé que el núcleo del debate pues ya terminó, ¿no? Ya esto ya es más que una plática, una charla entre ellos mismos. Creo que ahí quedó resumido el asunto del término, el término madre de Dios. Para algunos es correcto, para otros no. El hermano Ixoya ahí pues tuvo algunos puntos muy fuertes a mi criterio. Y pues el hermano Israel, pues ahí tuvo ciertas contradicciones, pero pues saque cada quien su conclusión, ¿verdad? Este tema para nosotros los protestantes evangélicos no es un tema cardinal. Es decir, si alguien cree que María es madre de Dios, no es algo herético. Si alguien no cree que es María madre de Dios, pues tampoco es algo herético, ¿no? Siempre y cuando no se caigan en errores doctrinales como el nestorianismo, apolinarismo, monofisismo, todas esas doctrinas que son heréticas en cuanto a la doctrina de Cristo. Eso sí ya sería algo problemático. Saludos al hermano Edwin, a la hermana Atena, a los hermanitos que estuvieron viendo el video. Pues yo creo que aquí cortamos, ¿no? Para pues para que se quede nada más la esencia de lo que fue el debate de Ixoye con el hermano Siervo Apolos. Para que pues ahí quede registrado el video como un referente hacia este tema, para que la gente lo vea y saque sus propias conclusiones. Pues hermano Fredo, saludos también. A ver quién más se conectó ahí. Al hermano Edwin dice: yo vio ganador a Ixoye. Sí, pues es que yo ya mi criterio sí dio argumentos más sólidos, ¿no? Pero pues en fin, hermanos, que tengan un muy buen domingo en compañía de sus familias. El Señor me los bendiga y me los guarde. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Yo sí creo que María es madre de Dios, dice la hermana Atena. Bueno, bendiciones a todos, hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos